Jesús tuvo su último encuentro con los discípulos, ya pronto a ascender a los cielos. Y las últimas palabras de Jesús las encontramos al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Todos conocemos muy bien ese texto. Le llamamos la Gran Comisión, el último mandato de Jesús a los discípulos. Y Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas últimas palabras de Jesús le dieron dirección o marcaron cuál iba a ser la tarea de ahora en más de los discípulos. Evangelizar, hacer discípulos por todos lados, compartir acerca de Jesús y el Evangelio del Reino, y a esos que se transformaban en discípulos había que discipularlos, había que enseñarles a que guarden, a que vivan todas las cosas que Jesús les había enseñado. Y toda la tarea de la iglesia apunta hacia eso, o debe apuntar hacia eso, a ser discípulos y a formarlos en todas las enseñanzas que Jesús nos dejó. Jesús les encargó en ese momento esa tarea a los discípulos, a los 11 que estaban escuchándolo a Él, pero por extensión nos las encargó a todos nosotros como su iglesia. Cada discípulo de Jesús tiene el mismo mandato, recibió el mismo mandato de parte del Señor, y para eso, que no es una tarea sencilla, el Señor reparte dones, reparte talentos y gracia para que podamos llevar a cabo esa tarea. Hace 2 domingos atrás, Ángel nos compartió acerca de los talentos, de los dones y cómo ellos se tienen que desarrollar en nuestras vidas. Y vamos a continuar un poco sobre esa línea. Y yo les invito, si me pueden acompañar, en la lectura de Efesios capítulo 4. Vamos a leer del verso 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16, dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y vamos a hacer énfasis en lo que sigue, en estos textos que siguen, porque ahí vamos a volver durante el mensaje en esta mañana. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Texto muy conocido para nosotros. Y agrego un texto más. Colosenses 2, 18 al 19. En este texto, Pablo está hablando contra aquellos que querían volver a ritos judíos que ya, Pablo dice, ya éramos libres de la ley de eso, pero insistían en volver, ¿no?, a ciertos rituales de guardar el día, las fechas, ciertas cosas. Y Pablo habla en contra de eso y dice así esos dos pasajes de Colosenses 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza. O sea, lo que está diciendo Pablo acá, que la mente carnal no se aferra a la cabeza, que es Cristo. En contraposición a aquel que es espiritual, está aferrado a la cabeza. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El apóstol Pablo, con revelación del Señor, porque ningún otro presenta a la iglesia como un cuerpo, pero Pablo tuvo revelación del Señor y vio a la iglesia como un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros con sus distintas funciones, miembros los unos de los otros, conformamos ese cuerpo para cumplir la tarea que el Señor nos encomendó. Así que para cumplir esa tarea tenemos que estar bien firmes en dos cosas. Bueno, en muchas, ¿no? Pero yo voy a puntualizar en dos. Primero, tenemos que estar bien conectados a la cabeza, ¿no? Bien nacidos, como dice ahí en Colosenses, de la cabeza que es Cristo. Nuestra relación con Cristo vertical, ¿no? Nuestra relación es con Cristo hacia arriba, ¿no? Al Señor nos une con todo el cuerpo. Es cuando reconozco a Cristo como mi Señor. Y es por el bautismo que soy incorporado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hoy dimos la bienvenida, ¿no?, a una hermana que se bautizó y ya es parte del cuerpo de Cristo como somos todos nosotros. Es en virtud de la cabeza que el cuerpo crece y se desarrolla. No por asistir a las reuniones todos los domingos y al grupo casero los viernes o los días que toque, sino por nuestra unión con Cristo, es que somos parte de la iglesia. Y tenemos que aferrarnos a Él. Él es quien da propósito y función al cuerpo. Y como decía antes al leer Colosenses, es la mente carnal, ¿no?, aquella que cree por cumplir ciertos ritos cristianos, es que está dentro del cuerpo, ¿no? Y es el espiritual, el que vive unido a Cristo en relación con Él. Es aquel que crece y se desarrolla. Así que yo quisiera hacer algunas preguntas a modo de reflexión. ¿Cómo está mi relación con Cristo? ¿Cómo estoy conectado a la cabeza? ¿Cómo es mi comunión con Él? Si tuvieras que ponerle,
no sé, del 1 al 10. ¿Cómo está tu comunión con Cristo? 10, yo creo que no, siempre anhelamos más, ¿no? Siempre queremos pasar más tiempo con Él, siempre quisiéramos conocerle. Pero ¿cómo está tu comunión con Él? ¿Te ha hablado el Señor últimamente? Si te preguntara el de al lado, ¿qué te dijo el Señor esta semana? ¿Tendrías algo para compartir? ¿Te ha hablado en el corazón a través del estudio de su palabra? ¿Te ha dicho algo el Señor al corazón? Tenemos que estar bien conectados. Nuestra relación con el Señor tiene que ser cada día, diariamente. Tenemos que hablar con Él, tenemos que meternos en su palabra, leerla, estudiarla, dejarlo que su palabra nos hable, nos dirija y llene nuestro corazón. Y cuando el Señor habla a nuestras vidas, cuando nuestra relación con el Señor es buena, nuestra relación con el Señor es fluida, ¿cómo va a ser nuestra relación con los demás? También, ¿no? Yo siempre digo que a veces en las reuniones, cuando hay algún mover especial del Señor, que sentimos que el Señor nos está tocando, nos está hablando, me pasa a mí, no sé si le pasará a ustedes, pero cuando yo siento un toque especial del Señor, yo me pongo cariñoso, ¿no? Y me dan ganas de abrazar al que está al lado y decirle cuánto lo quiero, ¿no? Lo bien que me hace. Pero es así. Cuando tenemos buen contacto con el Señor, nuestra relación se transforma en horizontal también, ¿no? Porque queremos compartir con los hermanos, relacionarnos con ellos. No, el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón y el segundo es amar al prójimo. Cuando estoy cumpliendo el primer mandamiento, el segundo se me hace sencillo, ¿no? Porque enseguida empiezo a relacionarme con los hermanos. Así que el segundo punto es que tenemos que estar bien unidos al cuerpo. Efesios, el último versículo, 4:16, dice que el cuerpo tiene que estar bien concertado y unido entre sí. Y de esa manera es que recibe el crecimiento. No podemos nosotros decir que estamos unidos a la cabeza, pero separados del cuerpo. No puede ser. Recibimos crecimiento de parte del Señor en un cuerpo que está bien concertado y unido entre sí. A través de ese cuerpo es que crecemos y nos desarrollamos. Así que no podemos estar unidos a Cristo y separados del cuerpo. Nuestra unión con Cristo viene de nuestra unión al cuerpo también. Así que tenemos que estar bien unidos al cuerpo porque ahí es donde recibimos el crecimiento. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué nos vinculamos entre nosotros? ¿Por qué nos relacionamos entre nosotros? ¿Por qué se relaciona la gente una con otro? Muchas veces por intereses comunes. Empieza a conocer y comparto intereses comunes y eso lleva a querer relacionarme. Me gusta estar con esa persona porque tenemos cosas en común y está bien, ¿no? A veces nos relacionamos por gusto. También la verdad que tiene un carácter tan lindo esa persona que me gusta estar con él, me gusta compartir. Por pensamiento. A veces pensamos porque pensamos parecido y a veces el que piensa muy distinto a nosotros a veces nos cuesta y chocamos un poco, entonces trato de vincularme y relacionarme con aquellos que por ahí piensan parecido. Ahora, no es así en la iglesia. Esos son vínculos, podría decir, imperfectos. Son vínculos,
¿no? Nos relacionamos de alguna u otra manera, se da así y nuestra amistad muchas veces es con personas a las cuales somos afines, pero el vínculo de la iglesia es el amor. No está basado por aquellas cosas que me gustan, las cuales me siento cómodo y comparto intereses, sino por amor. Ese es el vínculo. Y es el amor que Dios puso en nuestro corazón. Y es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, el que me lleva a vincularme con mi hermano. La cabeza, que es Cristo, ama a mi hermano. Y por lo tanto yo también lo tengo que amar. Porque el Señor, como yo soy obediente a esa cabeza, me lleva a amar. Y mi vínculo es el amor de Dios. Y tenemos que abundar mucho más en ese amor, dejar que se desarrolle en medio nuestro. Si yo les pregunto un capítulo que hable del amor, ¿cuál se le viene a la mente? Capítulo del amor por excelencia, ¿no? Muchos lo ponen se están por casar y el amor es sufrido, benigno y todas esas cosas, ¿no? Parece que a Pablo le agarró un momento de romanticón y se puso a escribir, ¿no? Venía hablando de los dones espirituales en el capítulo 12, dijo, vamos a hacer una pausa. Pará. Hoy me inspiró el amor y empiezo a escribir acerca del amor. ¿Ustedes creen que es así? ¿Que está en ese lugar porque se le hizo un hueco a Pablo y dijo, vamos a cambiar de tema? No, Pablo está hablando del mismo tema. Pablo habla en el capítulo 12 acerca de los dones. En el 13 habla del amor y en el 14 habla del uso de los dones. Ahora, justamente ¿por qué? Porque el vínculo en la iglesia es el amor. Y los dones funcionan en el contexto del amor entre nosotros. Por eso si yo tengo un don, el vínculo por el cual utilizarlo es el amor. Y yo quiero hacerle bien a mi hermano. No, porque el amor sufre, aunque mi hermano por ahí no esté de la mejor manera. El amor espera, es paciente, espera que crezca, espera que se desarrolle. Es en la función de la edificación mutua de la iglesia en que Pablo escribe este capítulo del amor. Y tenemos que darle más espacio en nuestra vida. El amor es el que me lleva a mirar a mi hermano, a relacionarme con él, a prestarle atención, a querer edificarlo, a querer usar esos talentos que Dios puso en mi vida para hacerle bien. Amén. Entre nosotros es que crecemos y nos ayudamos mutuamente en la edificación. Efesios 4 dice, según la actividad propia de cada miembro. Romanos 12:6 dice, según la gracia que nos es dada de acuerdo a nuestra función. Tenemos que servir a los demás. Todos tenemos una función dentro del cuerpo, ¿no? Ángel muy bien nos explicó y todos tenemos algún talento, ¿no? ¿Cuántos tienen un talento? ¿Cuántos tienen uno? Bueno, a todos les dio, así que los que no levantaron la mano lo tienen también, ¿no? Todos tenemos un talento. Ahora, justamente los que no levantaron la mano, y aún los que levantaron, no siempre es fácil reconocer cuál es nuestro talento. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando preguntan, ¿cuál es tu talento? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cuál es tu ministerio? Y son preguntas difíciles, ¿no? A veces nos cuesta un poco saber y tener claro cuál es la función, cuál es el talento, cuál es la gracia que Dios puso en medio nuestro. Los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo, como Él quiere. Y nos enseña ahí el apóstol Pablo en Corintios 12 que nosotros tenemos que abundar en los dones y tenemos que procurar los dones y tenemos que buscar abundar en ellos. ¿Para qué? Para
la edificación del cuerpo de Cristo. Y nosotros todos tenemos que orar por los enfermos. Ahora, a veces la realidad nos pasa que a veces oramos y no pasa nada, pero seguimos orando. Pero hay uno que tiene el don, el Señor se manifiesta y ese empieza a orar y los enfermos se sanan. Y está bien, todos podemos funcionar con el don de sanidad, pero hay algunos hermanos que funciona más. No, otros tienen palabra profética, otros tienen don de discernimiento. No, ahora, en esos dones a veces nos es un poco más fácil identificarlo, pero los talentos, la gracia o la función dentro del cuerpo es un poco más difícil a veces. Yo me acuerdo que era chico y cuando hablaban de esto yo taladraba a los profes y les decía, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi lugar? ¿Y qué hago yo? ¿Y cuál es mi función? Pues yo quería funcionar dentro del cuerpo y no lo tenía a veces muy claro, ¿no? Así que Filipenses 12 al 13, por lo menos a mí me ayuda a aclarar un poco más eso. Filipenses 12, 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si yo no sé bien cuál es mi gracia, mi talento, mi función, que hago un comentario, no tiene nada que ver con lo bueno que soy en eso. No quiere decir que aparezca algo, miren, yo soy muy bueno en esto, así que esta es mi función. Comúnmente no nos damos cuenta así. No vengo yo a la iglesia y digo, miren, Señor me dio comúnmente este don o esta gracia, comúnmente se desarrolla, ¿no? Entonces, ¿de qué forma? Que Dios pone el querer. Y de golpe Dios pone una carga en mi corazón. Y Dios pone el querer como el hacer. Entonces, yo empiezo a seguir aquella carga que el Señor puso en mi corazón. ¿De dónde viene la carga? Del Señor, de la cabeza. Es mi unión con la cabeza. Y yo digo, Señor, ¿qué tengo que hacer para vos? Y Dios pone. Dios pone, te dice, fija tal cosa. Y mira tal otro. Dios pone una carga. No, y pone el hacerla también, el desarrollarla. Así que podemos ir hacia ahí. No, bueno, Señor, ¿dónde me estás mandando? Por ahí no tengo claro, pero voy hacia donde vos me llevás. Pone una carga por una persona, por un servicio, por alguna necesidad. Todos deberíamos tener una actitud dispuesta para servir a otros. Todos tenemos que tener una actitud abierta a lo que haya que hacer. No tener un don específico no me exime de hacer otras cosas, ¿no? Por ahí otro lo va a hacer mejor, pero por ahí el que tiene el don de evangelista y va a ganar gente más rápido. Pero todos tenemos que ser evangelistas, todos tenemos que compartir a otros del Señor. Por ahí el que tenga la gracia de maestro va a enseñar mejor, pero todos tenemos que ayudar a otro a edificarle compartiendo del Señor. Amén. Así que tenemos que buscar cuál es la carga que el Señor pone en nuestro corazón y seguirla. También hay muchas veces que nosotros no vemos cuál es nuestro talento, pero otros sí. El hermano que está cerca nuestro, por ahí sí lo ve. No, y nos dice, che, mirá, yo estoy notando que vos tenés una gracia para eso. ¿Por qué no la desarrollás? ¿Le ha pasado alguna vez? Y si no le ha pasado, no busque que otro lo haga, pero sí hágalo usted. Todos tenemos que estar viendo a nuestro hermano. A veces, no acá, ¿no? Diría ese viejo chiste del que predica, no acá, pero en otro lugar, por ahí ven más al hermano para ver lo que le falta al hermano, ¿no? Veamos qué tiene el hermano, qué cosa buena tiene el hermano, para decir, che, mira, yo veo algo en vos, te animo a que lo desarrolle, te animo a que busques del Señor, pero hay una gracia. Mirá, te escuché compartir con otro, te escuché cómo testificabas, te vi servir, si tenés, y te animo a que lo hagas. Todos tenemos que animar a los hermanos a desarrollar
esos dones que tenemos para adelante, para que los ponga y darle espacio para que los ponga en práctica también. A veces vemos el servicio como dentro de la reunión, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer? Y a veces en la reunión es difícil, ¿no? Por ahí puedo compartirle alguna palabra con un hermano, pero son 2 horitas nada más. Son pocos los que estamos, a veces nos toca estar adelante o hacer algún otro servicio. Pero no es ahí solamente el campo de acción, o por ahí diría, ahí es mínimo. El campo de acción fuerte nuestro es la semana, ¿no? Es en el grupo casero, cuando nos reunimos con los hermanos, es cuando me junto con mi coyuntura, con el que estoy relacionado, es en el barrio donde se desarrolla mi servicio con los vecinos, como contó Luis, llevándole un almanaque, llevando una palabra, yendo a orar por el otro, compartirle algún testimonio. Es con el que está necesitado, y no solo económico, sino de muchas otras cosas, que esa gracia, ese don se desarrolla. Y tenemos que estar atentos durante la semana para que ello se desarrolle. Tenemos que ejercer esa función en favor de los demás. Mire, yo les invito a buscar Romanos 12. Dice Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Digo, a ver, ¿no parece medio obvio? ¿No? O sea, el que sirve en servir, ¿no? El que enseña en la enseñanza. Lo que Pablo está diciendo es, aquello que es nuestra función la tenemos que hacer, la tenemos que usar, la tenemos que poner en servicio hacia los demás. No tenemos que ejercer aquello en lo cual el Señor nos llamó, nos habló, nos mostró que tenemos que hacer. Si no hacemos lo que el Señor nos encomendó, no estamos cumpliendo con el mandato del Señor, primero. Segundo, un miembro que no funciona, ¿qué pasa en el cuerpo? Un miembro que no funciona se atrofia, ¿no? Y empieza a perder fuerza. Si tiene mucho tiempo el brazo enyesado, cuando le sacan el yeso empieza a moverlo normal, le queda flaquito, le queda sin fuerza, ¿no? Un miembro que se queda parado se va aflojando, ¿no? Y todos tenemos que funcionar. Ahora, si ese miembro se frena, ¿afecta o no afecta al cuerpo? Sí, ¿no? Todo el cuerpo es afectado. Si yo tengo problema en una pierna y me cuesta pisar con la pierna, ¿qué va a pasar? Voy a tratar de tirar el peso hacia la otra pierna. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita seguir avanzando. Entonces, cuando tiro el cuerpo hacia la otra pierna, ¿qué pasa después de un tiempo? Empieza a afectar la pierna, empieza a afectar la cadera, por ahí a veces la columna también, porque por mucho tiempo tiré peso sobre un lado solamente. Cuando nosotros no cumplimos con la función que tenemos dentro del cuerpo, el cuerpo va a seguir avanzando. Pero otros van a sufrir también. Algunos se van a sobrecargar, ¿no? Algunos están, porque el Señor no te puso ahí porque le sobraba un espacio. El Señor te puso ahí para que cumplas con la función, ¿no? Y si no cumplís la función, otro va a ser afectado. Así que no solo mi responsabilidad es con el Señor, sino también mi responsabilidad con mi hermano, también, ¿no? Porque si yo no hago, algún otro lo va a hacer. Pero a largo tiempo de hacer lo que me toca hacer a mí, algunos otros puede afectarlos también, puede traer más cansancio sobre su vida, ¿no? Más agotamiento, y la verdad que el desarrollo se da cuando todos funcionamos. ¿Qué nos
impide o afecta el desarrollo de mis dones y talento en el cuerpo? Hay muchos. Mientras lo venía preparando, se me venían muchas cosas de cuáles podrían ser aquellas cosas que afecten al cuerpo, pero puse algunas. Si a usted se le ocurre otra, bien, ¿no? Suma, pero yo puse algunas solamente para meditar hoy. Y una de las cosas es una mirada muy centrada en nosotros mismos. El servir a otros en el cuerpo lleva a que yo tenga que mirar hacia los demás, ver donde el Señor me lleva, pero donde hay una necesidad, donde hay un lugar donde yo tenga que ejercer. Comúnmente, si yo tengo la mirada muy centrada en mí mismo, ¿qué voy a ver? Si yo me miro a mí, ¿a quién veo? Y veo a Sergio, ¿no? Y lo veo a Sergio, y veo los intereses de Sergio, y veo las necesidades de Sergio, y veo los gustos de Sergio, y veo las ocupaciones de Sergio, y termino, bueno, y todo lo que es Sergio, si yo me miro hacia mí, ¿no? Y a veces termino encerrándome en mí mismo. A veces puede ser un poco más en la familia, en todas las necesidades que tenemos y tenemos la mirada muy puesta en nosotros. Y cuando tenemos esa mirada, a veces ni nos damos cuenta. Porque a veces esto podría decir que es egoísta, pero a veces ni nos damos cuenta. La vorágine de la vida nos lleva a que tengamos que mirarnos más hacia nosotros, preocuparnos y de golpe perdemos de enfoque a los demás. Y a veces, sí también, cerramos un poco nuestro corazón. Y a veces, dice Pablo, en este texto que le voy a leer ahora, a veces nos estrechamos un poco. Y en 2 Corintios 6, del 11 al 13, Pablo les habla a los corintios y les dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, como corresponde, del mismo modo, como hijos hablo, ensanchaos vosotros también. Pablo le dice a los corintios: mire, yo les estoy hablando a ustedes, pero ustedes, su corazón está muy cerrado, ¿no? No nosotros, dice Pablo, la verdad es que nosotros tenemos el corazón abierto a ustedes, pero el corazón de ustedes está muy cerrado, ¿no? Entonces les pide que abran el corazón. Corazón cerrado no deja entrar muchas cosas, ¿no? Corazón cerrado no es permeable al otro, está centrado en mí mismo. A veces porque no quiere que lo afecten, entonces como quiere cuidar, ese corazón se cierra. Entonces, ¿sabes qué? Por las dudas, yo me cierro y acá no viene nadie. Pero Pablo le dice: si no abrís tu corazón, no vas a recibir, ¿no? Porque estaban cerrados a lo que Pablo tenía que transmitirle. Y Pablo les dice: ensanchen vuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? No me respondan para uno mismo. Algún amigo está abierto así. No sé, cada uno puede ver cómo está el corazón, ¿no? Pero Pablo nos dice que tenemos que ensanchar. Y cuando yo ensancho mi corazón, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Hay más espacio para otros. Corazón cerrado tiene lugar para mí, para los más cercanos, para mis necesidades. Pero cuando yo abro mi corazón, hay espacio
hay espacio para otros. Y el Señor te dice esta mañana, ensancha tu corazón, abrí más tu corazón, dale espacio a otros, empezá a mirar a otros que por ahí no entraban, que tengan espacio en tu corazón, en tu vida. Amén. La mirada puesta en mí resalta mucho lo que me falta. Si yo empiezo a mirarme mucho a mí mismo, yo empiezo a ver todo lo que me falta. ¿A cuánto le faltan cosas? Materiales, espirituales, familiares, podemos hacer, eso nos sale rápido, ¿no? A veces en cuánto tengo y no sé, pero cuánto me falta, tengo la lista enseguida, ¿no? Pero a veces nos miramos mucho y las carencias que tenemos. Y en aquellas cosas que nos faltan. Entonces, por eso, como me falta tanto, yo no puedo servir a otro. Y como no estoy preparado, tampoco puedo. Y como tengo tal situación, no puedo. Y cuando se solucione esto, ahí tal vez. Y cuando aprenda y cuando reciba, ¿por qué? Porque estamos mirando hacia nosotros mismos. El Señor sabía que la tarea no iba a ser fácil. Por eso, al final de Mateo 28, el último pasaje, el último versículo, después de encomendarle la tarea, les dice: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor sabía que no iba a ser fácil vivir la vida cristiana como tenemos que vivirla, cumpliendo los mandatos del Señor. Entonces dice, yo voy a estar con ustedes. No van a estar solos. No, yo estoy al lado de ustedes. ¿Y cuándo está Él? ¿Cuándo? ¿Cuando vengo a la reunión? ¿Cuando voy al grupo? Está conmigo todo el tiempo. Lo sienta o no lo sienta, Él está, porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Así que yo puedo vivir confiado de que el Señor está. Entonces yo empiezo a mirar mi situación y veo esa situación, digo, pero ¿sabes qué? El Señor está. No, si el Señor está en esa situación, y el Señor está. Mirá aquellas cosas que te preocupan, el Señor está. Mirá aquellas cosas que no podés hacer, el Señor está. El Señor está con vos todos los días. Él lo prometió. Y si ves que alguna situación no te gusta que estás pasando, confía en la palabra del Señor. El Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Bueno, no me gusta esta situación. Yo miro a mí mismo, veo esta situación, pero puedo responderle con la palabra. Mira, no me gusta lo que veo, pero confío que como amo a Dios, esta situación va a ser para mi bien. Amén. Si Dios es por nosotros, dígale al hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro, si Dios está conmigo, ¿quién va a venir contra mí? Sigue diciendo en ese mismo capítulo de Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No sé usted, pero cuando yo empiezo a ver estas palabras, a mí me anima la fe. ¿No le anima a usted la fe? Le dice Pablo a los filipenses, mi Dios va a suplir todo aquello que le falte conforme a su riqueza, en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suple aquello que me falta. No tengo que estar preocupado, no tengo que estar angustiado, no. Tengo que mirar al Señor, en vez de mirarme
tanto a mí mismo, tengo que mirar al Señor y confiar que el Señor está, que en toda situación y en toda cosa que tenga que hacer, yo la puedo hacer porque es Cristo el que me fortalece. Así que el Señor me manda a hacer algo y yo no tengo fuerzas y creo que no voy a poder, proclamo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ante cada debilidad, ante cada situación, por ahí algunos tenemos alguna debilidad recurrente, ¿no? Y a veces nos cuesta alguna situación y Dios tiene una promesa, proclámesela. Mira, y yo por ahí viene, no vas a poder hacer tal cosa. Y mira, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tiene alguna promesa del Señor en su corazón? ¿Tiene alguna promesa? Digo, a veces, no le voy a pedir que se la repita al hermano, porque a veces en el momento no se me ocurre ninguna. No, pero digo, tengamos promesa del Señor en nuestro corazón. Démosle espacio a lo que Dios dice y no a lo que dicen mis sentimientos. No lo que dice mi mirada puesta en mí mismo. Tengo que empezar a confiar de que Dios está en cada situación y que si Él me pide que viva para Él y que edifique a los demás y que sirva en su cuerpo y que haga discípulos, Él me va a dar las fuerzas y Él va a cubrir todas mis necesidades porque a Él no le falta ninguna cosa. Amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor y reafirmar que Él está en cada área de nuestras vidas. El temor también es un gran enemigo, ¿no? Cuando Ángel nos contaba la parábola de los talentos, el que tuvo un talento, ¿qué tuvo? Tuvo temor y por miedo lo escondió. ¿Alguno tiene temor a veces? Yo tengo temor a veces, claro que sí. Temor a fallar, temor a la vergüenza, temor a qué van a decir y si por ahí las cosas no salen como tienen que salir. Todos tenemos un temor, pero ese temor viene de Dios. No, mire lo que le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1, 6 y 7, le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Así que el espíritu de temor no viene de parte de Dios. Así que cuando sienta el temor, uno puede decir, esto no viene de parte de Dios. Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, pero sí nos dio espíritu de poder, ¿no? Nos dio capacidad para hacer aquellas cosas que Él nos mandó. Nos dio espíritu de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que el Señor nos dio. El del temor no. Así que eche afuera al temor cuando viene a su vida. Y uno más. El cansancio también muchas veces afecta a nuestras vidas. Y no solo el cansancio físico, ¿no? Digo, porque el cansancio físico uno duerme un poquito más y se renueva, ¿no? Y ya descansa. Pero hay un cansancio emocional. A veces un cansancio mental del alma que a veces duermo, digo, me levanto cansado. ¿Por qué? Porque mi mente está agotada, mi mente sigue trabajando. Y cuando uno está en esa situación es difícil servir al Señor. A veces, por diferentes situaciones que nos tocan vivir, por presiones, dificultades, muchas desilusiones también. Hemos querido servir y las cosas por ahí no han salido como esperamos. Y a veces las desilusiones afectan nuestra vida, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ya está.
Yo quise, yo tuve, pero ya está, hasta ahí llegué. A veces pasa. Y mientras estaba ahí pronto para pasar, el Señor habló en mi corazón y yo sentí que muchos también, en el fragor de la batalla, muchos salieron lastimados. Por situaciones que tal vez han tenido que enfrentar y han salido heridos. Y en muchos casos también el diablo ha afectado sus corazones. Y el Señor dice en Mateo 11, ...28... dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Amén. No vamos al Señor solamente cuando le conocimos por primera vez. El llamado del Señor es ir a Él todos los días. Venid a mí, venid a mí. Y el Señor nos dice en esta mañana, venid a mí. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? ¿Hay dolor en tu corazón porque hay heridas que tal vez no sanaron? El Señor te dice, venid a mí. Y el Señor quiere restaurar nuestro corazón, quiere renovar nuestras fuerzas, quiere quitar el temor y quiere llevarnos a mirarlo a Él, sabiendo que Él cumple sus promesas. Y si algo prometió en su palabra, lo va a cumplir. Y me puedo aferrar a su palabra. Y creyendo en su palabra, yo puedo tener la libertad para vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere. Así que mantengámonos bien aferrados a Cristo, unidos a la iglesia y a los hermanos, y con fe, según los dones, gracias y talentos que el Señor nos ha dado. Hagamos la obra de Dios. Amén. No dejando que nada nos estorbe y confiando que Él está con nosotros todos los días. Amén. Lo invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Y antes de orar quiero contarles. Hace tiempo atrás, unos cuantos años, yo estaba en casa y en ese momento de estar en casa me llamó Oscar para pedirme si podía compartir alguna palabra a los jóvenes. Y mientras Oscar
me preguntaban, mi mente empecé a buscar todas las excusas, había todas las cosas que podía tener para decirle que no. Entonces empecé con una excusa, parece que no fue suficiente, siguió insistiendo y otra, y en un momento le dije, bueno, Oscar, ya está, voy el sábado y comparto. Y cuando corté, yo sentí un reto fuerte del Señor. Pocas veces sentí retos así del Señor y yo le dije, perdón, Señor. Desde ahora, porque yo vivía poniendo excusas. Cada vez que me pedían compartir una palabra, yo era si podía esquivarle a la situación, mejor. Aún me cuesta todavía pararme y compartir una palabra. Pero yo le dije, Señor, ya está. Tomo un compromiso con vos. Cuando me inviten voy a ir. Salvo que no pueda, salvo que tenga alguna justificación válida, Señor, cuando me pidan que haga algo, lo voy a hacer confiando no en mis capacidades, sino en vos, que capacitás y que me mandás. Por ahí el Señor te está hablando. Hace tiempo a tu corazón y está poniendo una carga. Y por ahí en tu corazón le estás buscando la excusa para no hacerlo. Yo te invito a que hoy le digas, Señor, me comprometo, no voy a poner más excusas y te voy a servir. Y voy a hacer aquello que tú me mandes. Amén. Oramos y tengo un minutito con el Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, te damos por tu bondad. Gracias porque sin merecerlo llegaste a nuestras vidas, Señor. Señor, y nos transformaste, Señor, en hijos tuyos. Padre, nos incluiste en la iglesia, en esta gran familia de hijos tuyos, Señor, que te aman, Señor, y que estamos todos en proceso de transformación, de ser edificados, de ganar a otros. Señor, queremos serte fiel en aquello en lo cual nos has llamado. Señor, queremos ser fiel en aquello que has puesto en nuestro corazón. Padre, hoy te decimos, Señor, que vamos a vivir para ti, Señor. Nos comprometemos, Señor, que ni nuestras falencias, nuestras necesidades, nuestro temor, nuestro cansancio, Señor, va a afectar nuestra vida para ti, Señor. Señor, nos abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Señor, y yo te ruego en esta mañana que si hay cansancio, tú lo renueves, Señor. Padre Santo, que tú multipliques la fuerza, aún aquel que no tiene ninguna. Padre, multiplica la fuerza, Señor. Señor, aquel que ha estado herido por batallas que tuvo que enfrentar, aquella batalla que por ahí dejaron una herida en el corazón. Señor, te ruego que tú traigas sanidad sobre sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad sobre sus corazones, Padre. Y Señor, que cada uno de nosotros, todos, estemos, Señor, incluidos. Señor, que estemos comprometidos, que estemos aferrados a ti, Señor, para hacer tu obra, para hacer aquello lo cual tenemos que hacer como iglesia. Es una bendición, oh Dios, que nos tengas en cuenta y que nos hayas puesto en la iglesia para ser tus hijos y vivir para ti. Honramos tu nombre, Padre, en esta mañana, Dios. Amén. Amén.